de Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero en la Universidad del Este. Este que les habla es Manuel Almeida, director ejecutivo de la Biblioteca Piñero. Y como de costumbre, me acompaña uno de nuestros panelistas regulares, en este caso el doctor Jaime Parche, a quien saludamos. Saludos, Jaime. Saludos. Y tenemos hoy de invitado para conversar con nosotros el doctor Javier Alemán, que es catedrático auxiliar del Decanato de Educación General en la Universidad Hermana del Turabo, compañera del sistema, que está aquí con nosotros pues, para conversar sobre un tema pues, bien interesante. Gracias por estar con nosotros, Javier. Manuel, buenas tardes, ¿verdad? Gracias por la invitación a este programa que es muy importante en estos debates, así que me siento más que honrado de participar con Jaime, ¿verdad? Y contigo aquí de anfitrión. Gracias por aceptar la invitación. Y queremos conversar con Javier al respecto de varias cosas, pero que tienen que ver o están relacionadas, digamos, con el estado actual de la historiografía puertorriqueña. Pero un poco usando como punto de partida la creación de una organización, la creación reciente de una organización llamada el Centro para Estudios Historiográficos Puertorriqueños, de la cual Javier es cofundador y uno de sus gestores principales. Javier, yo supongo que la pregunta obligada para comenzar la conversación es ¿qué es el Centro de Estudios Historiográficos Puertorriqueños? Mira, el grupo CEIP, ¿verdad? En su sigla, es un grupo que se crea con la intención de revisar ciertos planteamientos historiográficos, ¿verdad? Hay una necesidad que entendemos como generación que debemos ir desarrollando pues, nuevas propuestas, revisar cómo se ha estudiado el pasado. Y nosotros como grupo, uno de los objetivos, en cierta forma, es ampliar esa discusión, ¿sí? Muchos de estos miembros, todos, la mayoría somos contemporáneos, y entendemos que debemos trabajar para ese relevo generacional. Así que CEIP tiene como agenda ir hacia ese objetivo, ¿sí? Es un grupo que estamos trabajando los aspectos de metodología, de cómo se trabaja la historia en Europa y cómo se está viendo el aquí en Puerto Rico. Y entonces ese es nuestro norte hasta el momento. Muy bien, Jaime. Pues entiendo, cada generación tiene su tarea, ¿no? Sí. De replantearse unos temas fundamentales. ¿No? Mencionaste algunos, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, algunos de los temas que hasta ahora se han planteado como fundamentales en los trabajos? Como esto es un grupo que relativamente es muy joven, este es un grupo que no lleva ni un año, o sea, constituido. Uno de esos primeros objetivos, podemos decir, como hemos dialogado en otras ocasiones, es de historia ambiental. En Puerto Rico, al tener una economía, ¿verdad?, agrícola y su impacto a la tierra ha sido significativo, eso no se ha mirado desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y eso es uno de los temas que podemos desarrollar. Hay otros temas que no están muy bien estudiados, ¿sí? Y no han quedado, evidenciados por los mejores trabajos. Historia militar es uno de ellos, ¿verdad? Tenemos grandes trabajos como el de Beruf, Humberto García dentro de lo que es el Caribe y otros colegas que han mirado, ¿verdad? Esos problemas de estudio. Pero nosotros como generación pues, queremos atender gran parte de la forma de hacer historia de nuestro país. Tenemos una preocupación, y esto se habló con el otro cofundador, que es el doctor Marcos Vélez, que en Puerto Rico no trabajamos historiografía, o sea, realmente. Lo hacemos para ejercicios académicos, porque eso es algo que es obligatorio, pero cuando salimos de ese ejercicio no lo retomamos. Y entonces miramos los casos de Europa, ¿verdad? Que tenemos como personas como Peter Berg, que hacen unas grandes aportaciones al estudio de historia, de los estilos, de quién está estudiando qué. Y realmente nos interesa seguir ese modelo. Y es lo más que nos preocupa, de que muchas veces en Puerto Rico, aunque hay muchos trabajos buenísimos, ¿verdad? Estamos haciendo grandes cosas, pero cuando miramos los textos que ellos están desarrollando y nos miramos acá, ¿verdad? Bien internamente, nosotros como generación decimos como que
hacia eso queremos hacer, es lo que miramos, ¿sí? O sea, con una visión crítica de la manera de hacer historia. Definitivo. Posiblemente esto es una idea en desarrollo, pero sí, podemos decir que es una idea crítica de cómo se está haciendo la historia, no con los señalamientos de como pasó anteriormente, ¿verdad? Con CEREP, la escuela positivista. Yo no creo que ese sea uno de los argumentos. Nosotros estamos más que agradecidos por lo que CEREP, ¿verdad? Esos miembros fundadores, Chuquintero, El Vacio y otras personas aportaron a nuestra formación. Pero sí, esa generación, como muy bien ha dicho Pico, ¿verdad? Que en descanse, hay cosas inconclusas. Entonces, en un momento dado, podemos mirar estos estudios en las generaciones más recientes y necesitamos realmente, aunque hay esfuerzos de asociaciones, de colectivos, de instituciones, por tener todo unido, entendemos que podemos aportar a esa colaboración y tratar de coger todos los sectores, ¿verdad? Los que son mayores, los que ya son veteranos muy reconocidos y aquellos que no tienen ese espacio, que hay muchísimos en este país, ¿verdad? No hay para muchos jóvenes historiadores esa exposición. Entonces, idea es que muchos de estos jóvenes que se están graduando de nuestras instituciones, ¿verdad? Aquí en el patio, pues tengan ese lugar donde compartir y aportar a nuestro desarrollo historiográfico. Yo creo que yo no soy historiador, pero leo historiadores, entre otras cosas que uno lee, como académico, y si por ejemplo se me ocurre, mencionaste historia militar, hay dos áreas de la historiografía en Puerto Rico que yo creo que han sido bastante descuidadas, con sus notables excepciones, por supuesto, pero que no son tantas, por eso son excepciones, es la historia política. Y amén de el recuento histórico de movimientos sociales y demás, yo pienso en algo bien específico cuando digo historia política y también la historia intelectual. Aquí se historia muy poco la genealogía de las concepciones de mundo y pensamientos de Puerto Rico y los debates intelectuales y demás. O sea que yo creo que es importante que esta nueva organización pues tome, ¿verdad? Mencionaste historia política concreta específicamente. Yo sumaría historia intelectual, yo creo que es algo que es bien importante porque queda mucho por historiar, ¿no? Cada vez que uno descubre trabajos recientes, pienso por ejemplo cuando nosotros entrevistamos en la temporada pasada, si no me equivoco, al amigo José Li Borges, por ejemplo, que publicó un gran libro sobre los chinos y la historia de los chinos en Puerto Rico. Y uno, si no es hasta el libro de José, uno como que dice, caramba, falta un montón, tanto por historiar. Así que me parece que es bueno que se asuma esa tarea. Entonces, por otro lado, mencionaste de casualidad a CEREP, que me lleva a la pregunta que te tenía que hacer, porque CEREP, en su mayoría, tendría que hacer el ejercicio de recordar bien, en su mayoría tal vez eran historiadores, pero no todos eran historiadores, ¿no? ¿Verdad? Ángel Quintero Rivera era sociólogo, Marcia Rivera creo que era científica política, y así Carlos Buitrago en sus inicios formó parte y era antropólogo. Que me lleva entonces un poco a la pregunta, ¿quiénes componen el grupo del Centro de Estudios Historiográficos Puertorriqueños? ¿Son todos historiadores o hay gente de otras disciplinas? Inicialmente son todos historiadores. Son muchos de la Universidad Interamericana, como el doctor Marcos Vélez, la doctora Bianca Medina, el profesor Héctor Rivera Tirado, que hace historia militar, el estudiante doctoral Gilo de Jesús, que es del Centro de Estudio Avanzado, hace historia eclesiástica, que tampoco aquí ese tema se ha mirado mucho. Veteranos tenemos más que a Josué Camaño, pues quisimos traer una persona que ha podido, ¿verdad?, trascender tanto aquí como internacionalmente, y es un gran colega y un amigo, hace historia colonial. Está Yari Río, el doctor Yari Río, que es de la Universidad de Puerto Rico. Él posiblemente sería el único que es historiador, pero se
enfoca más en la economía. Con su maestría en economía. Sí, entonces él enseña, ha enseñado en historia, pero muchos de sus cursos actualmente están, creo que en las facultades sociales, dentro del movimiento obrero, economía, teoría. Así que yo creo que el grueso está en la historia y ciertas excepciones, ¿verdad? Fuera campos casi parecidos en lo que miran. CEI no está cerrado, ¿sí? Esto es una propuesta inicial. Nosotros invitamos a otras personas que por alguna razón, tiempo, espacio, trabajo, no pudieron pues, participar en esta etapa, ¿verdad? Pero no descartamos que en un futuro cercano nos acerquemos a otros colegas, ¿verdad? De otras disciplinas y complementar, ¿verdad? Esa visión que por muy bien Cere pues, se destacó, ¿verdad? Cere sabemos que llega a un momento importante para replantear en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? La metodología, cómo hemos estudiado, qué hemos hecho, ¿verdad? Siglo XIX, destacar la nación, muy importante eso. Y con otras influencias que están llegando a Europa, pues también nosotros tenemos esa idea. No sé si el contexto que ellos vivieron y su educación fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Marca esa generación, nosotros nos marca pues, unas necesidades también bien particulares. Muchos de nuestros miembros tienen una situación, ¿verdad? Como colegas que me imagino que conocen, son profesores en diversas universidades, ¿verdad? La difícil situación de la universidad. En la precariedad laboral. Sí, con los tiempos, ¿verdad? Demográficos que ha impactado tanto a nivel público y privado. Pues estos jóvenes, y me incluyo, pues queremos, ¿verdad? Que conozcan nuestras aportaciones. Solamente Llorel, que se me olvidó, Llorel Meléndez Badillo, que está en Estados Unidos estudiando su doctorado, pero los demás nos graduamos aquí. Entonces, dentro de esa realidad, nos sentamos, hablamos, yo propuse la idea, todos pensaron que era muy buena y quieren realmente llegar a estos ámbitos donde personas como Chu Quintero, Gervasio, aportaron de una forma increíble. Hablando de historiografía, ¿no? Por lo menos, y en mi generación, pues, existía y todavía existe la preocupación por las fuentes, ¿no? Y, pues, ¿verdad? Antes era la cuestión de los archivos, las tarjetas 4x6, etcétera, ¿no? Y entiendo que ya, pues, otra generación, pues, tiene la red. Están lo que llaman las digital humanities. Y si hablamos de superar las fronteras geográficas, ¿no? Pues entiendo que esta generación tiene por lo menos allí en la internet un instrumento que amplía bastante, ¿no? Las posibilidades de hacer trabajos de investigación. ¿Cómo influye eso sobre ustedes en su grupo? Yo creo que bastante, aunque hay algunos que son tradicionales, ¿sí? Tradicionales me refiero a que siguen aplicando el método pues, que para nosotros era el más importante, el archivo, tarjetas, etcétera. Pero luego de uno analizar los planteamientos que la generación anterior, postmoderna, ¿verdad? hizo, Vela picó en el 2011 decir, mira, aquí hay tantas posibilidades de estudio en las redes sociales, en todas estas cuentas digitales, que la información está en la web y nosotros pues tenemos que de cierta forma rescatar esa información y llevarla, ¿verdad? A escrito, publicaciones, a conocer realmente qué está pasando. Pues, nos haremos esa pregunta para ver qué vamos a realizar como grupo, porque esto no simplemente lo planteo yo creo que Archired, que ha estado muy activo, lo ha planteado, mira, hay una necesidad de conservar documentación, conservar información y nuestra generación vive a través de la web. Y entonces eso es una pregunta que nosotros como historiadores, haciendo énfasis en lo que sería la metodología y la historiografía, tenemos que atacarlo de inmediato. Hubo un joven que se llama Iván Charles, no sé si es la pronunciación correcta, él en un momento dado hizo unos señalamientos que eran muy acertados. ¿Sí? Se nos va la vida si no aclimatamos esos nuevos fenómenos digitales y los aplicamos a un campo que para muchos es archivo y su asiento y su tarjeta. Tenemos que hacerlo. Y pregunto, en el contexto caribeño, en su corta vida como organización,
¿están trabajando esas conexiones con el Caribe? Bueno, yo tengo un congreso ahora en Colombia. Una de las primeras cosas que queremos concretar es poder trascender. Es importante, es importante. Ah, tenemos pues limitaciones, es un grupo joven que todavía está comenzando su carrera, pero aún así podemos abrir puertas y tocar a ciertas personas que son muy amigos nuestros y sé que les va a llamar a hacer la propuesta. Principalmente el Caribe, donde tenemos tanta relación, ¿verdad?, por los sistemas políticos y económicos, y posiblemente esas dos líneas nos ayuden a comenzar visiones historiográficas. Qué bueno. Pregunto, se menciona varias veces ya CEREP y los nuevos historiadores de nueva historia, etcétera, ¿no? Y entiendo que esa generación, parte de sus planteamientos fue la cuestión de perspectiva, desde dónde o desde quiénes uno hace la historia, ¿no? Que ese ejemplo clásico es Picault, que hace su historia de la experiencia de los trabajadores, de los marginados, etcétera, ¿no? Y pregunto, este nuevo grupo, ¿no?, dentro de una economía neoliberal, ¿desde dónde están planteando hacer sus historias? No nos estamos enfocando desde ese punto de vista, no nos vamos a... Como es un grupo que está mirando historiografía, CEREP estaba mirando esa realidad puertorriqueña, rompiendo con lo que había hecho, ¿verdad?, la generación positivista, que estaba resaltando unos problemas importantes, pero que estaba dejando a un lado una cara, ¿verdad?, como le llamaron la otra cara de historia, que en aquel momento, al parecer, o no era importante, o no habían fuentes para estudiarlo. Nosotros, yo creo que por ser en el mundo este globalizado o no liberal, tenemos tantos problemas que atender que se han quedado como que vagando, que no tenemos esa visión única. Tenemos otras visiones. Tenemos personas que lo van a trabajar así. Tenemos a Bianca Medina, que va a trabajar historia de género. Entonces, de un punto de vista, ella tiene que ver eso, ¿sí? Pero hay personas que van a hacer historia cultural, como el doctor Marcos Vélez, y posiblemente no llega a esa visión, ¿verdad?, de esos marginados, sino más bien de destacar de qué forma en Puerto Rico, que es un gran planteamiento con la historia cultural nosotros pensamos que es como la sombrilla de muchos de los estilos de esa historia. Entonces, en Puerto Rico nosotros pensamos también que muchas personas llegan a indicar esto nace de aquí y no totalmente es cierto. Entonces, hay algunas personas de mi generación que queremos replantear eso. Mayormente, no vamos a hacer énfasis en personajes ni los vencidos ni los ganadores, sino queremos mirar tópicos o temas, mejor dicho, que abarquen de todo un poco. ¿Sí? Queremos mirar un sector que ha sido oprimido, tocar posiblemente el movimiento obrero, que Llorel está mirando lo que es historia social, pero también vamos a mirar la historia política. Y historia política hay que tocar tanto los ganadores y vencedores, eso es importantísimo. En Puerto Rico, historia política, y creo que hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Y la revisión es necesaria, ¿verdad?, el pensamiento político, y hay muy pocas personas que lo desarrollan, que eso es también un gran problema. Pero en fin, basado en tu pregunta, no tenemos un objetivo único y en cómo vamos a replantear. Nuestro interés, y no sé si lo mencioné antes, es revisar cómo se ha hecho la historiografía, qué queda por hacer, qué podemos desarrollar y mirar todo nuestro trabajo en Puerto Rico y compartirlo. Sería para mí lo que yo le llamo una gran guía. Una gran guía. Siempre he señalado que los trabajos de muchos europeos que los traducen al español y los cotejamos, eso es lo que estamos mirando. Que nuestros colegas, que nuestros futuros investigadores tengan a la mano una gran guía sobre cómo hemos mirado a Puerto Rico en todas las generaciones. En cierta forma, por eso nos separamos de CEREP, porque CEREP tenía realmente un propósito de cortar con un estilo. Muchos de nosotros hemos sido influenciados en unos momentos de nuestra vida como historiadores por CEREP, ¿verdad?, por esa metodología. Y estamos más que agradecidos. Si fuera distinto, no sé si mencionar
como la forma postmodernista, pero muchos también de nosotros tenemos, simpatizamos o tenemos unos señalamientos que dicen, mira, está bien, posiblemente hizo una crítica difícil, ¿verdad? En un momento que la historia tuvo una crisis, pero mirándolo ahora en 2017, yo creo que podemos también desarrollar sobre esto. Y eso es el mayor que vamos a mirar. Vamos a mirar, yo creo que del todo, y que cada cual especialista en esta forma se encargue de darle vida a ese personaje vencido o vencida o ese colectivo. Que eso es lo que estaremos haciendo, espero yo, que en los próximos meses. Sí. Claro, yo creo que parte de la pregunta o parte de una posible respuesta también a la pregunta de Jaime es que, pues, digamos que se le tenía como contraparte fuera del ámbito de lo académico, pues organizaciones políticas, son auge de movimientos sociales y políticos combatientes que muchas veces se solapaban, grupos de estudio con grupos políticos. Eran otros tiempos, en aquel entonces el rechazo del procerato por un lado, pero entonces con la influencia del marxismo. Y digo marxismo porque metodológicamente pues uno puede decir materialismo histórico, pero realmente como se confundía con lo político, pues era la influencia del marxismo. Que dentro de ese grupo Fernando Picó tal vez no era una excepción, pero Fernando Picó siempre siguió siendo pues un historiador el tipo de que hace historiografía como Carlo Ginzburg, microhistoriador. Que yo pues, hoy día esa contraparte desafortunadamente no está. Pero pues bueno, no acabemos en esa nota un poco más triste y pesimista. Te pregunto, Javier, ¿qué actividades como grupo han llevado a cabo ya y qué actividades tienen próximamente? Ya hemos concretado 2 actividades. La primera fue el 21 de abril del 2017 con el tema de historia y medio ambiente. Esta actividad fue la Fundación Luis Muñoz Marín y lo que se buscó ver con parte del grupo es replantear, ¿verdad? Cómo hemos estudiado el ambiente en Puerto Rico. Entonces hubo 3 paneles que se dividieron en historiografía, instituciones y organizaciones que tienen políticas sobre el ambiente. Para la naturaleza estuvo con nosotros, que es una gran organización que se dedica a esto. Y el último panel era investigaciones sobre distintos temas en Puerto Rico, de cómo el ambiente ha sido impactado o qué posibilidades existen para estudiar el medio ambiente. Una segunda actividad fue este sábado 19 de agosto, donde convocamos al grupo de azucareros, que en Puerto Rico hay varios, coincidiendo con la visita de colegas de España que están aquí, el CSIC de Historia, que dirige la doctora Consuelo Naranjo. Y entonces, pues, coordinamos un conversatorio para dialogar o replantear el Caribe hispano. Entonces, trabajamos el caso de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. Entonces, esto pasó el sábado. Hasta el momento las actividades han sido muy exitosas. Hemos tenido el apoyo de tanto de la academia como público general. Y eso, pues, nos alegra mucho, porque no todo el mundo es muy conocido en este grupo. Sí, sí. O sea, esto ha sido un trabajo genial y pues, agradecemos a los colegas que nos han dado ese apoyo y esa divulgación de nuestras propuestas hasta el momento. Qué bien, Javier. Nada, nosotros pues nada, tienen ustedes en La Piñero una institución amiga, así que cuenten con nosotros para el apoyo Sí. que podamos brindarle. Y amigos, pues hemos llegado ya al final de esta edición muy especial de Utopística. Agradezco la colaboración del colega, como de costumbre, el doctor Jaime Parch, y agradezco mucho al doctor Javier Alemán por estar con nosotros y compartir sobre el Centro de Estudios Historiográficos Puertorriqueños, que de hecho invitamos a que vean su perfil en Facebook también. Gracias por venir, Javier. Muchas gracias a todos, al público y al doctor Jaime aquí y al amigo doctor Manuel Almeida. Muchas gracias. Agradecemos detrás de la cámara a Radamés Barreto y por su trabajo de edición posterior. Así que será hasta la próxima. Que estén bien.